Esencialmente lo que nosotros creemos que falta en Colombia es ampliar la base tributaria. Está concentrado en muy pocos contribuyentes lo que pasa hoy en día. Y yo en esto recurriría a la frase que muy sabiamente nos enseñó Antanas Mocus, que esto es como en la pirinola. Aquí todos tenemos que poner en la medida de nuestras capacidades, pero por ejemplo, el juego en Colombia no paga IVA. Si alguien va a un casino y está dispuesto a arriesgar $1 millón, pues por lo menos que le deje algo al Estado. Yo no soy quien para decir cuál es el impuesto, cómo se hace. Lo que sí sé es lo siguiente: si queremos llegar a ese nivel de contribuciones, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Pero esto tiene que ser una reforma mirada en el tiempo, que descanse sobre un gran pacto, que yo llamaría un pacto por Colombia, o el nombre que se quiera, eso no importa, pero que tengamos una capacidad de mirar hacia adelante y para qué estamos haciendo esto. Usted me dirá, bueno, estamos en las vacas flacas, es verdad, pero si nos quedamos con esa visión apocalíptica de que todo va a ser mal, pues nos vamos a quedar ahí. Yo creo que lo importante es pensar, miren, ¿para dónde vamos como país? Tenemos esta visión 2030, podemos construirla. Es un tema no para una administración, sino para una generación, y ese es el tema central que estamos planteando en esta visión que lanzaremos mañana en Bogotá con el presidente Santos. Muy buenas tardes, del noticiero de Telemedellín. Hablando ya más como en un tema de ciudad que le está apuntando a muchos proyectos en cuanto a seguridad y movilidad, ¿qué gestiones se están realizando o qué visión se tiene para financiar los proyectos de movilidad? Por ejemplo, el cable que va a comunicar al sector del Picacho o el sistema de transportes en la avenida 80. Mire, nosotros tenemos varios proyectos con la ciudad de Medellín, el principal de ellos, el de la limpieza del río Medellín a través de las empresas públicas. Estos proyectos en particular no los conozco, pero pues, ciertamente he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde recientemente justamente en la ciudad de Davos, y voy a verme con él el día de mañana en Bogotá. Y el banco obviamente está atento a estas necesidades, y déjeme decirle una cosa, mire, yo me siento muy orgulloso de lo que ha hecho esta ciudad. Hace más o menos 8 años traje al entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, al entonces gobernador de Minas y después candidato a la presidencia de Brasil, Aécio Neves, que perdió por un margen muy pequeño, y al gobernador de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene unos problemas de seguridad muy graves, como todos sabemos. Y les dije, vengan a la ciudad donde se está haciendo la mayor transformación. Y el Metrocable de Medellín existe hoy en día en la ciudad de Río, y se transformó a través de lo que ellos llaman las UPPs. Y usted va y le pregunta a cualquier persona del gobierno de la ciudad de Río y el gobernador de Río, y le dirán que tiene una inmensa gratitud con Medellín. Le digo esto porque creo que más allá de lo que haga Medellín, hay que pensar que esta ciudad, hay que sentirse orgulloso de que aquí se están exportando buenas políticas públicas. Y saben que en el futuro, y en esa visión 2030, eso es lo que tenemos que aspirar a tener. Buenas tardes, India Costa de la Antioquia Noticias. Doctor Moreno, usted dentro de su intervención ha señalado que la devaluación nos vuelve a dar una oportunidad para sustituir las importaciones y aumentar esa producción agrícola que tanto le hace falta pues a Colombia, y que esto se podría hacer en el marco pues de este proceso de paz y obviamente un posible posacuerdo, porque esto nos brindaría la posibilidad de tener nuevos terrenos. Amplíenos un poco de esa visión. No, yo un poco lo que digo es, miren, nosotros perdimos un poco el tren del llamado superciclo de los precios de los productos básicos. Hoy en día los alimentos, pero especialmente los minerales, han bajado radicalmente de precio, y pues entre ellos lo hemos visto, por ejemplo, específicamente el caso del petróleo. Yo creo que los alimentos, especialmente por el crecimiento de las clases medias en el resto del mundo en los siguientes 10 o 20 años, se calcula nomás en el Asia, países como la India o la China, que van a ingresar cerca de 1.000 millones de personas a ser parte de las clases medias. Y cuando mejora los ingresos de las personas, cambian sus hábitos de consumo, y entonces consumen más carne, más pollo, y eso es que pues cierto tipo de productos agrícolas los que alimentan a los animales, que en última instancia se vuelven o carne o pollo, lo que sea.
Entonces, pienso que la apuesta por la agricultura es una apuesta muy importante para Colombia, porque eso nos va a generar mayor crecimiento. Y en un mundo en que hay digamos, cierto estancamiento en la economía global, pues es muy importante encontrar esas nuevas fuentes de crecimiento. ¿Cuál es entonces la oportunidad que tiene Colombia otra vez? De que el hecho de que tengamos una alta devaluación, como hemos visto en los últimos meses, y el hecho de que estemos todavía importando alimentos, pues es una gran oportunidad. Le doy un ejemplo. Colombia importa muchísimos tomates de Chile. Hablando con el presidente mundial de Liber Brothers, de Unilever, me decía, oiga, es increíble, y uno de sus grandes clientes, por cierto, es el Éxito. Entonces, ¿cómo le parece que aquí importan tomates, pudiendo producir tomates en Colombia? Y nos pusimos en la tarea de trabajar con el Éxito y con Unilever precisamente para empezar a producir tomates en Colombia. Ese pequeño ejemplo. Y como ese hay muchísimos. Buenas tardes, doctor Luis Alberto Moreno, Jesús Antonio Vargas, Noticiero Económico Antioqueño. A ver, hace más de un siglo la batalla en Estados Unidos, los famosos trust, fue por la industria del acero. Y este tema que usted citó ahora es muy importante porque en la reunión de Lima ahora en octubre, el G20, se refirió a las multinacionales, los paraísos fiscales y lo que no pagan impuestos en nuestro medio. Usted habló mucho ahora sobre Colombia como país de altos ingresos. ¿Cómo realmente lograr que en el año 2030 podamos llegar, por ejemplo, a los más de $20.000 de ingreso o hasta 30.000, cuando precisamente por la reciente devaluación antes se cree que el ingreso per cápita cayó de 12.000 a 7 o a $5.000? Muchas gracias. A ver, hay varias cosas en su pregunta. Es verdad que obviamente, mire, la mejor manera de no llegar a los $30.000 es pensar por qué no vamos a llegar. Entonces, hay un conjunto de medidas que es las que proponemos en este libro del banco, que son, yo siempre digo, mire, el BID ¿qué es? Es el que invita a la comida y pone la mesa, pero nosotros no somos los que vamos a dar la discusión, la tienen que dar los colombianos. Y respecto a su pregunta del G20, se está avanzando mucho en este tema tributario. Usted ha visto recientemente las decisiones, por ejemplo, en la Comunidad Europea sobre lo que está pasando con empresas tecnológicas que se están situando en Europa para tener lo que se llama más eficiencia fiscal, o los llamados procesos de inversión que están haciendo algunas empresas norteamericanas, que es que por la alta tributación en los Estados Unidos están haciendo compras de otras empresas en Europa y se sitúan en Europa. Esos son temas que obviamente nos van a afectar en este recorrido, pero al margen de eso, yo lo que creo es que hay que hacer las tareas básicas, que son duras, que son aburridas, que no causan muchos titulares, pero que es lo que toca hacer, esa es la tarea. Y si nos concentramos en las tareas, créame que somos capaces de llegar, si no, nos vamos con la inercia. Y entonces, cuando usted le habla a sus nietos, dice, hombre, Colombia tuvo la oportunidad de ser un país desarrollado, y aquí nos quedamos hablando de todas estas apoplejías, de todas estas cosas pesimistas que nos gusta hablar en Colombia. Presidente, buenos días. Joana Ramírez, de RCN Radio. Usted ahorita en la conferencia hablaba de la necesidad de aumentar la producción en el campo, y esto coincide con un informe de la Asociación de Banco de Alimentos en Colombia que dice que cerca del 40% de los colombianos tiene inseguridad alimentaria. O sea, tenemos la capacidad, pero lo que producimos no llega a la gente. ¿Cómo hacer para que a la medida en que aumentemos la productividad no se desperdicien tanto los alimentos y en realidad lleguen a las personas que lo necesitan? Gracias. A ver, lo primero, independientemente del desperdicio, y ahora le hablo de eso, lo que sí tenemos que hacer es aumentar la productividad agrícola. La productividad agrícola en Colombia, comparada con otros países de América Latina, es de las más bajas, por multiplicidad de factores. Eso es lo primero que tenemos que atender. O sea, tenemos que en la misma área cultivada producir más. ¿Y eso de qué depende? De los distritos de riego, de los caminos vecinales, del tipo de semillas, del tipo de riego, etcétera, etcétera, de las capacidades de almacenamiento de los productos agrícolas. Le cuento una historia sobre los temas de desperdicios. Nosotros todos los años tratamos de invitar a un grupo de innovadores de toda América Latina en un evento que llamamos The Math Solutions.
El año pasado, de esas 20 personas que invitamos, porque además cuando las invitamos, ellos concursan por capital de distintos inversores de capital de riesgo que están allí presentes. O sea, tratamos de juntar la oferta con la demanda en ese sentido. Llegó una niña de Bogotá que generó una aplicación interesantísima. Y decía, hablando de los desperdicios, se iba a Colabastos y se daba cuenta la cantidad de desperdicios que quedaba al final del día, que en el caso de Colabastos de ese puede a la 1 de la tarde, como usted sabe, eso allá arrancan, o lo mismo en el mercado de Medellín, arrancan a las 4 o 3 de la mañana. Y todo ese desperdicio que quedaba, lo recogía y tenía una aplicación y lo vendía en las zonas más pobres de Bogotá. Entonces la gente que nunca tenía acceso a vegetales frescos, a frutas frescas, se iba a Ciudad Bolívar y vendía esos desperdicios. Fíjense, una cosa tan sencilla como la tecnología. ¿Y qué necesitaba? Un sistema logístico. Comprar toda esa... Y ella empataba la oferta con la demanda, con una simple aplicación telefónica. ¿Y sabe qué es lo que sí sabemos? Que en Ciudad Bolívar y en Colabastos, en este caso, hay teléfonos inteligentes en ambos lados. Presidente, buenas tardes. Douglas Balvin, del Noticiero Económico, por aquí. Nativo Douglas. ¿Qué más? Nunca falla una asamblea del BID Douglas. Lo he visto en el frío de Calgary, lo he visto en Corea y ahora lo veré en Bahamas, espero. Sí, señor. Bueno, Si me invita. siempre están todos invitados. Presidente, en función de esa visión 2030, entonces, ¿cuáles van a ser o deben ser las prioridades de financiación y apoyo financiero del BID para Colombia en estos próximos años? Mire, nosotros más o menos estamos calculando para los siguientes años $1.000 millones al año. Pero hay una cosa que vamos a hacer, que usted recuerda que salió como una decisión en la Asamblea de Busan, que nos trasnochamos, pero usted puede ver a la fiesta que estuvo buena. A ver a Gangnam Style. Una de las cosas que hicimos fue consolidar todas las ventanillas del sector privado del banco en una sola. Y eso arrancó a funcionar ahorita el mes de enero. Y nosotros lo que estamos mirando justamente es qué otras cosas podemos hacer desde la parte privada del banco, porque una de las decisiones muy interesantes que sacamos de allí es la posibilidad de dar créditos, por ejemplo, a las empresas públicas de Medellín, lo menciono a manera de ejemplo, sin garantía soberana. Eso obviamente el banco en este caso estaría tomando el riesgo de empresas públicas. La tasa de interés, por supuesto, sería más alto porque el riesgo es diferente, no es el riesgo de la nación, pero eso permite a ese tipo de empresas que tienen buena gobernabilidad, que tienen buenos programas, que son autosostenibles, a tener unos recursos que seguramente se van a poder gestionar de forma más rápida y acelerar los proyectos de inversión en las regiones. Doctor Moreno, buenos días. David Ortiz de Colombiano. Dentro del documento que ustedes van a presentar mañana en Bogotá, hay una especie de receta tributaria y tiene 3 puntos específicos. Uno, IVA 18%, aumentar la base tributaria y bajarle los impuestos a las empresas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más de esa receta? Mire, básicamente lo que nosotros en esencia estamos diciendo es ampliar la base tributaria. Y los impuestos al consumo finalmente son impuestos para aquellas personas que pueden pagar esos consumos. Y si no hay una ampliación de la base tributaria, es muy difícil atender esas necesidades que tiene el país en ese sentido. Estos son simplemente unos indicadores que hemos puesto en ese estudio. Pero yo le repito una cosa que decía muy sabiamente un antecesor mío, don Antonio Ortiz Mena, un gran mexicano, que decía: la mejor reforma tributaria es la que aprueba el Congreso. ¿Quién soy yo para decir qué es el impuesto que se debe poner de tal o cual forma? Estos son insumos técnicos para una discusión. Y sabe que es bueno que se ventilen estas discusiones, no para frenar y defenderse, sino, repito, para que haya este gran pacto pensando para qué es que queremos eso y a dónde queremos llegar. Doctor Moreno, Carlos Franco de RCN Televisión, usted hablaba de que le preocupa la politización de la justicia y usted hace un análisis, usted dice que se ha llegado al punto de judicializar a la oposición. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su opinión acerca de por qué se está judicializando a la oposición en Colombia?
Bueno, el por qué no tengo razones para decir el